El concepto de ciencia, así como el de la criminología, es muy variado, ya que hay diferentes ramas que lo conceptualizan con muchas variedades y diferentes formas de conceptualizarlo, ya que para el objeto práctico de este cuestionario podremos decir que la ciencia es una herramienta usada por los humanos basada y fundamentada en lo que son los hechos. Hechos comprobados, verificados mediante la experimentación. Como vimos en la clase de criminología, y también según Bunge, tenemos este cuadro sinóptico, el cual nos divide las ciencias en grupos más específicos para obtenerlas de una manera más organizada y sistemática. Principalmente nos dividen en dos grupos principales, las cuales son las formales y las factuales. Las principales, que son las formales, nos hablan de lo que es las matemáticas y la lógica, ciencias de toda la vida. Seguimos con las que son las factuales. Las factuales, estas ya nos empiezan a dividir en tres subgrupos, lo que son las naturales, las biosociales y las sociales. Las naturales también son materias de toda la vida, de preparatoria y un poco de secundaria, lo que podría decirse la biología, física, química y la psicología individual. Después, posteriormente a esto, tenemos lo que son las vías sociales. Las biosociales nos empiezan a dividir lo que son la antropología, demografía, la psicología social y la bioeconomía. Y posterior a estas y últimamente son las sociales, las cuales tienen en su subgrupo la sociología, la economía, la ciencia política, la historia material y la historia de las ideas. Existen 4 tipos de conocimientos o niveles de conocimiento. Estos son el técnico, el ordinario, el pseudocientífico y el científico. Creo que sus nombres nos hablan exactamente de qué queremos decir y a partir de dónde estos conocimientos se dan. Por ejemplo, el técnico habla de que se obtiene a la hora de practicar artes o alguna profesión, ya sea como cuando uno aprende técnicas de pincelado o cuando aprende a usar maquinaria o herramientas de alguna profesión como la plomería. El científico es necesario que exista una verificación, un método el cual te lleva a ello. Y también se basa en lo que es el conocimiento ordinario, ya que el conocimiento ordinario es lo que se aprende básicamente viendo el alrededor, conociendo el mundo en el que vives sin llevarlo a un proceso específico. Solo simplemente cuando sabes que si tiras algo, caerá ese algo. Si golpeas algo fuerte, sabrás que moldearás eso que golpees si tiene las características apropiadas para moldearse. Y todo eso se lleva a lo que es el conocimiento científico cuando se verifica con la experimentación, ya que para ser necesario obtener el conocimiento científico es necesario llevarlo a un proceso metódico. Por ejemplo, un conocimiento científico sería la ley de la gravedad o la ley de los signos, etc. En cambio, con el pseudocientífico, esto parte de creencias, de ideas que tratan y buscan ser científicas, aun a pesar de que éstas no tengan nada que ver con la ciencia. El análisis, básicamente, es fragmentar un objeto de estudio y a partir de ese objeto de estudio fragmentado en diferentes partes, es ahora sí el estudio. Es algo así como el método inductivo. Uno parte de ideas particulares para llegar a una conclusión general. Nosotros partimos el objeto de estudio, que en este caso puede ser la criminalidad, y lo vamos repartiendo en sus diferentes objetos de estudio y sus partes que lo conforman. La víctima, el transgresor, el lugar, el ambiente, todos esos factores nosotros los dividimos y eso es el análisis. En lo que es la ciencia es básicamente eso, en cualquier objeto de estudio que nosotros vayamos a estudiar. Como todos sabemos, la ciencia criminológica es una ciencia sintética. ¿Qué quiere decir esto?
Básicamente que la ciencia criminológica está tomando diferentes conocimientos de otras ramas científicas para sintetizarlo y convertirlo en una ciencia muy aparte, ya que el objeto de estudio de esta ciencia es la criminalidad y se convierte en una ciencia diferente, aun a pesar de que haya sintetizado conocimientos de otras ramas para convertirlos en suyos, y no propiamente suyos, pero utilizados de esta manera para un objetivo el cual desea alcanzar. ¿Qué quiere decir la especialización en la ciencia? Básicamente, como en cualquier otra rama, como por ejemplo en la medicina, cuando uno quiere ser especializado en lo que es transfusiones de corazón, uno simplemente se especializa y estudia muy aparte en ese punto específico que desea especializar, válgame la redundancia. Por tanto, la especialización en la ciencia podría decirse un físico que se quiere especializar en los movimientos cuánticos que no se alcanzan a percibir y que quiere buscar especializarse realmente en eso. O un biólogo que se quiere especializar en animales marinos. El conocimiento por experimentación es algo muy simple, ya que esto pasa muy a menudo en los niños. Por ejemplo, uno cuando es niño y le dicen que la estufa está caliente, uno, a pesar de saber qué es lo que es caliente, entiende y lo deja ahí, convirtiendo esta información en un aprendizaje receptivo. Sin embargo, cuando uno no entiende y aún a pesar de que se ha dado esta información, nosotros no la asimilamos, uno pone la mano en la estufa y al quemarse la mano, uno aprende con esta experiencia. Por lo tanto, esto queda como un aprendizaje por experiencia. Cuando decimos que la ciencia es comunicable, es que esta ciencia parte de conceptos generales que se pueden transmitir sin una interferencia en la continuidad de información. Digamos que obviamente existen tecnicismos, pero estos tecnicismos al mismo tiempo permiten que la información siga fluyendo y que las demás personas sigan transmitiendo esa información. Por lo tanto, si deja de ser comunicable, esto ya deja de ser ciencia.